Buenos días, buen día. El día de hoy estamos haciendo un repaso de temas anteriores para para sus fichas que van a ser mandadas, ¿no? A ver, estática es lo que habíamos visto. ¿Qué es la estática? Ya sabemos que es una rama de la mecánica cuyo objetivo es estudiar las condiciones que deben cumplir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para que éste se encuentre en equilibrio. Ya, y justamente estamos viendo esas partes del equilibrio. ¿Qué es equilibrio? Un cuerpo cualquiera se encuentra en equilibrio cuando carece de todo tipo de aceleración, ¿ok? Y hay dos formas para carecer de equilibrio. Una, para obtener equilibrio. Una de las formas para obtener equilibrio es cuando está completamente sin movimiento o no existe movimiento alguno. Esa es una forma, cuando está totalmente quieto. Y la otra forma para obtener el equilibrio es cuando existe un movimiento constante. Como ya sabes, de repente tú has estado en un carro y dentro de este el movimiento era constante, por lo tanto permanecías en equilibrio. Obviamente veías que te movías, pero tú estás en tu asiento cómodamente sin sufrir ningún movimiento corporal. En cambio, si existiese alguna aceleración o desaceleración, tu cuerpo iría hacia adelante o hacia atrás, dependiendo. Entonces ahí existiese ya la aceleración y por lo tanto ahí ya no habría equilibrio. ¿Ok? Fuerzas usadas en la mecánica. ¿Qué fuerzas se usan? Bueno, vamos a ver muchas fuerzas. En este caso todos conocemos el peso, que ya se ha dicho que el peso va hacia el centro de la Tierra, ¿sí? O fuerza de gravedad. ¿Y qué es el peso? ¿Sí? Es la masa multiplicada por la gravedad. Sabemos que la gravedad varía dependiendo en qué punto de la Tierra esté, pero usualmente se va en este tipo de ejercicios, a colocar 10 metros sobre segundo al cuadrado, al menos que el ejercicio nos diga lo contrario o nos den una gravedad específica. Si no nos dan ninguna, tú la consideras como 10 metros sobre segundo al cuadrado para los ejercicios que vamos a ver. Ya sabe, la gravedad hacia el centro de la Tierra desciende. ¿De acuerdo? ¿Listo? Vamos a ver la tensión. Como ya sabemos, toda tensión es aquella fuerza que aparece en el interior de un cuerpo flexible, cuerdo o cable, debido a fuerzas externas que tratan de alargarlo. Toda tensión sale del cuerpo, dependiendo de qué cuerpo estemos analizando, ¿no? Las tensiones, ¿sí? Se dibuja como una fuerza saliendo del cuerpo. Y la comprensión, ¿sí? Es aquella fuerza que aparece en el interior de un sólido, rígidos, cuando fuerzas externas tratan de comprimirlo. ¿Sí? Van en contra de la comprensión. ¿De acuerdo? Listo. Fuerza elástica es aquella fuerza interna que surge en los cuerpos elásticos y se manifiesta como la resistencia a que estos sean deformados. Sí, un caso particular que ya todos conocemos es el resorte, o también llamado muelle, que en algunos ejercicios ya hemos visto, al cual se le puede comprimir o estirar, tal como se muestra en los ejemplos de qué, ¿no? Para ello vamos a considerar un resorte ideal en el cual su masa es despreciable. Ideal significa que si la masa no vamos a apreciarla, ¿ok? Entonces ya sabemos que cuando el resorte se estira, ¿sí? La fuerza elástica va en contra de ese estiramiento y obviamente fuerza elástica es K por X, siendo K la deformación. Y cuando el resorte se comprime, la fuerza elástica va en contra de esa compresión, es decir, evita ser comprimido. Y también la fórmula de la fuerza elástica es K por X, siendo K, ya sabemos, constante de deformación, dependiendo del material con que esté hecho este resorte, y X la deformación, ¿sí? Cuánto se ha deformado, ya sea cuánto se ha estirado por una fuerza externa o cuánto se ha comprimido por una fuerza externa, ¿no? Normal, sabemos que la normal también se llama fuerza de contacto y viene a ser la resultante de de las infinitas fuerzas electromagnéticas que se generan entre la superficie de dos cuerpos y se acercan a distancias relativamente pequeñas. La línea de acción de la normal es siempre perpendicular a la fuerza de contacto. ¿De acuerdo? Ya hemos visto la normal. La normal es un tipo de reacción que siempre va, ¿sí?, perpendicular al plano, ya sea un plano
vertical, un plano horizontal o un plano oblicuo. ¿Sí? Siempre va perpendicular al plano. Siempre. ¿Ok? Fuerza de rozamiento. Es muy importante también la fuerza de rozamiento, ¿sí? Porque esta fuerza se da cuando existe materiales rugosos, ¿sí? El piso, se refiere al piso o al plano, sea rugoso. Es aquella fuerza que surge entre dos cuerpos cuando uno trata de moverse con respecto al otro. Esta fuerza siempre es contra el movimiento, siempre va a ser contra el movimiento o al posible movimiento. Ya sabemos por qué el movimiento al posible movimiento. Va a ser contra el movimiento cuando el movimiento sea constante y va a ser contra el posible movimiento cuando esté quieto o su movimiento sea inminente, es decir, esté a punto de moverse. ¿De acuerdo? Básicamente es cuando esté a punto de moverse, si no, no existiría fuerza de rozamiento. O a punto de moverse o en movimiento, ¿no? Y cuando está a punto de moverse, vemos que la fuerza de rozamiento por deslizamiento son dos. Una, cuando está a punto de moverse, todavía está quieto, está estático. Se llama fuerza de rozamiento estático. Esta fuerza se representa cuando no hay movimiento o cuando el movimiento es inminente, está a punto de moverse. ¿Ok? Siendo lo siguiente, fuerza de rozamiento estático igual a coeficiente de rozamiento estático por la normal. Ya hemos visto la normal. Listo. ¿Qué más? Fuerza de rozamiento cinético. Cuando hay movimiento, pero este es constante, ¿ya? ¿Sí? Cuando hay en realidad es cuando hay movimiento, cualquier tipo de movimiento, ¿ya? Solamente que cuando te digo que es constante es porque hablamos de cinemática, de estática, ¿verdad? Perdón, de estática. Entonces, fuerza de rozamiento cinético, ¿sí? En estática es cuando el movimiento es constante. O sea, sí existe la fuerza de rozamiento en dos, ¿sí? En estática y en dinámica, obviamente. Pero en caso de estática, hablaremos del movimiento constante. Estamos hablando de estática. Entonces, la fuerza de rozamiento cinético para este caso es cuando el movimiento es constante. Esta fuerza se representa cuando hay movimiento de un cuerpo respecto al otro. Ya lo sabemos. Coeficiente de rozamiento, perdón, fuerza de rozamiento cinético es igual a coeficiente de rozamiento cinético por la normal. El valor del coeficiente de rozamiento depende del tipo de materiales de las superficies en contacto. El coeficiente de rozamiento cinético siempre es menor que el coeficiente de rozamiento estático. Y estos varían entre 0 y 1. Mira, el coeficiente de rozamiento cinético es menor que el coeficiente de rozamiento estático. Si te dan dos coeficientes de rozamientos, el menor es el estático y el mayor es, perdón, el menor es el cinético y el mayor es el estático. ¿Ok? Recuerda, el mayor es el cinético, perdón, el menor es el cinético, recuerda, el menor es el cinético, el menor es el cinético y el mayor es el estático. Nuevamente, recordamos, el menor es el cinético y el mayor es el estático. Y estos varían entre 0 y 1. ¿Por qué el mayor es el estático? Porque cuando estás a punto de mover algo, ¿sí? Por ejemplo, un sofá, un gran sofá, ¿no? Estás a punto, al principio te cuesta un poco moverlo, ¿no? ¿Sí? Y es por esa fuerza, porque estás empezando a mover, a querer moverlo. Entonces, ahí existe un coeficiente de rozamiento estático. Entonces, cuando ya está en movimiento el sofá, se te hace un poco más fácil. Entonces, ahí sientes que, no, estaba pesado al inicio, pero ya logré moverlo. Es porque el coeficiente de rozamiento ya se convierte en cinético y varía. ¿Ok? Por eso el coeficiente de rozamiento estático es siempre mayor al coeficiente de rozamiento cinético. Diagrama de cuerpo libre. Ya sabemos, primero aislamos el cuerpo de todo sistema. Luego se representa el peso siempre hacia el centro de la Tierra. Luego se ubica superficies en contacto, usualmente la normal, ¿no? Y se trazan empujando al cuerpo. Luego se ubican cuerdas o cables, ¿sí? Que ya sabemos que las trazamos saliendo del cuerpo. Y si existen barras comprimidas, se representa a la comprensión mediante un vector que está siempre empujando al cuerpo, ¿sí? Previo corte imaginario, ¿ya? Y si hubiese rozamiento, se representa la fuerza de rozamiento, ¿sí? Contrae el movimiento, ¿de acuerdo? Y entre las superficies de contacto. Para la parte de estática 2, sabemos que está actuando con barras, usualmente aquí, barras. ¿Ya? Aquí se actúa con barras, ¿por qué? Porque existe momento de fuerza o también llamado torque, que sabemos que hasta antes
¿sí? Hasta antes de esta estática, de esta parte de la estática, todo se consideraba que supuestamente las fuerzas actuaban sobre un mismo cuerpo, ¿sí? Pasaban sobre un mismo punto, pero no siempre es así, ¿no? En este caso, existe estática, que está, ¿sí? En equilibrio básicamente. Entonces, por ejemplo, aquí ya sabemos que están los dos niños y cada uno tiene su propio peso. Pueden llegar a estar en equilibrio, ¿sí? Y no, el peso no pasa por un solo cuerpo, sino está en dos cuerpos diferentes, pero a una distancia determinada para poder llegar al equilibrio. Definición: sabemos que es una magnitud física vectorial cuyo valor es la medida del efecto de rotación causado por una fuerza alrededor de un punto o eje. Cabe recordar que torque es sinónimo de giro. Entonces sabemos que cuando hablamos de torque, hablamos de una fuerza que va a generar un giro. ¿De acuerdo? Entonces, esta fuerza y y eh, esta fuerza girando alrededor de un eje, ¿sí? Esta distancia debe estar perpendicular para que pueda llegar a ese giro. Así como lo vemos, calculamos el momento de giro de una fuerza con respecto a un punto O. Para medir este efecto rotatorio o momento de fuerza es necesario primero elegir un punto de referencia fijo o eje. Para las mediciones, luego elaboramos el diagrama del cuerpo libre del objeto en estudio. A partir de aquí podemos elegir dos formas, ¿no? Momento de fuerza en el punto O es igual a la magnitud de la fuerza multiplicada por la distancia al eje de rotación, ¿sí? Medida perpendicularmente a la dirección de la fuerza. Es decir, momento de fuerza es igual a fuerza por distancia. Hasta aquí no hablemos de equilibrio, hasta aquí solamente hablamos que es un momento de fuerza, ¿sí? Y esta fuerza y esta distancia deben de ser perpendiculares entre sí. Sabemos que la fuerza va a estar en newton y la distancia en metros, ¿ok? Listo. Como hemos visto, podemos descomponer una fuerza, ¿no? Estamos descomponiendo. Ya existe una fuerza, en este caso, paralela a la distancia, un punto y una perpendicular a la distancia. ¿Cuál va a ser efecto de rotación? La perpendicular, obviamente. Si presiona ahí, va a hacer que gire la barra así. Y la paralela no, por más que presione, no va a causar movimiento alguno. Casos especiales, como ya lo hemos visto anteriormente, ¿sí? Momento máximo es cuando se encuentra un extremo perpendicularmente a la distancia. Entonces ahí produce giro. Y momento de fuerza en el punto O va a ser igual simplemente a fuerza por distancia. Y momento mínimo es cuando no existe momento alguno, cuando se encuentra paralelo a la distancia. Por lo tanto, por más que presione o haga fuerza, no va a ocurrir giro alguno. Entonces el momento de fuerza en el punto O, si es que son paralelos, es cero. Ahora hay que hablar de los signos, la convención de signos. Asumiremos signos al torque o momento de fuerza. Sabemos que si la fuerza se establecía en alguna barra, en algún punto de giro, va a girar hacia el eje en sentido horario, se considera el momento negativo. Pero si gira hacia el eje en sentido antihorario, se considera el momento positivo. Y el teorema de Varignon dice: el momento producido por la resultante de las fuerzas actuantes con respecto a un punto es igual a la suma algebraica de los momentos de cada fuerza con respecto al mismo centro. Es decir, resultante es igual a fuerza 1 más fuerza 2 más hasta la fuerza enésima. Entonces, el momento resultante con respecto al punto O va a ser igual al momento de fuerza 1 más momento de fuerza 2 hasta el momento de fuerza enésima. ¿Sí? Y aquí vemos la segunda condición de equilibrio. Y ahora sí estamos hablando de estática, ¿no? De equilibrio. Para que un cuerpo rígido permanezca en equilibrio de rotación, es decir, no va a rotar. Equilibrio de rotación es que... Rotación es que gira, pero equilibrio de rotación dice, quiere rotar, pero no va a rotar. Se va a mantener ahí, sin moverse, sin rotar, en equilibrio, ¿no? El momento resultante en torno al eje debe ser igual a cero. O sea, elegimos un punto como eje y queremos rotarlo, pero para que permanezca en equilibrio, entonces todos los momentos, la suma de momentos debe ser igual a cero. Sabemos que momentos que van en sentido horario son negativos y que van en sentido antihorario son positivos. Es ahí cuando se cancelan y la sumatoria de momentos se hace cero.
Vamos a ver un ejemplo de estática. Listo. Bueno, esta flecha de aquí no estaba considerada. Estaba simplemente sin ella. ¿Cuánto es la deformación del resorte ¿sí? Si la constante de deformación es 100 newton sobre metro, te piden la deformación del resorte, es decir, la X, cuánto se ha deformado, cuánto se ha estirado en este caso, ¿verdad? Si el bloque es de 23 kilogramos, ¿sí? Se encuentra en equilibrio cinético. Cinético, es decir, está en movimiento constante, por algo está en equilibrio. Está en equilibrio, está o es cero, ¿sí? O no hay movimiento alguno o hay movimiento constante. Y como te dicen cinético, es que hay movimiento. Cinético habla de movimiento. Entonces, de velocidad, ¿no? Entonces, está en movimiento constante o en velocidad constante. ¿Ok? Entonces, si está en velocidad constante, aquí nos dan dos coeficientes, ¿sí? De rozamiento. Bien, vamos a ver qué elegimos. Muy bien, primero sabemos que aquí tenemos un resorte, ¿no? Un resorte. Listo. ¿Listo? Que está siendo estirado y este evita ser estirado, por lo tanto, aplica una fuerza en ese sentido. Y como sabemos que aquí hay un ángulo de 37, podemos nosotros ponerle 5K, porque esto vendría a ser como la hipotenusa. Aquí colocarle 4K, porque este es el adyacente a 37. Y aquí 3K, porque este es el opuesto. ¿Listo? Entonces, si lo descomponemos a este 5K en 4K y en 3K, entonces ese 5K no se considera por el momento, ¿no? Ahora sí, sabemos que hay un pesito. ¿Cuánto es este pesito? Te dicen que el bloque mide, dice masa, 23 kilogramos. Si la masa del bloque es 23 kilogramos, por lo tanto el peso es masa y no nos da la gravedad, entonces simplemente consideramos que es 10. Masa por gravedad. ¿Sí? 23 por 10 sería 230. ¿Ok? Como no hay movimiento alguno, entonces aquí permanece en equilibrio. En el eje Y permanece en equilibrio. Por lo tanto, la normal sería también 230. ¿Sí? O podemos aplicar sumatoria de fuerzas en el eje Y, fuerzas que van hacia arriba, menos fuerzas que van hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Listo. Fuerzas que van hacia arriba, en este caso, claro, fuerzas que van hacia arriba, la normal, más la componente del eje, la componente de la fuerza elástica, ¿sí? Menos la fuerza que va hacia abajo, 230, es igual a ¿cuánto? A 0. ¿Listo? Quiero hallar la normal vendría a ser igual a 230, pasa positivo, menos la 3K, ¿sí? Menos el 3K, que era una componente de la fuerza elástica, ahí ya tengo la normal. También que existe la fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces, para ello, ya hemos colocado todas las fuerzas y simplemente sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Fuerzas que van hacia la derecha positivas, menos fuerzas que van hacia la izquierda negativas, son iguales a 0. ¿Ok? Entonces, esa fuerza de rozamiento pasa positivo y 4K que le he colocado en función de K, ¿sí? De los triángulos notables, para hacerlo más fácil, es igual a fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? 4K es igual a ¿cuánto? Fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por la normal. Coeficiente de rozamiento, ¿cuál elijo? Si me dicen que es cinético, está en movimiento, entonces elijo el menor. Con este movimiento, elige el menor. 4K entonces es igual a 0,2 por la normal, es todo esto de acá. 230 menos 3K. ¿Listo? Entonces aquí hallamos, concluimos que K vale 10. Si K vale 10, entonces, ¿cuánto vale la fuerza elástica? ¿Sí? Fuerza elástica es igual a ¿cuánto? A 5K. Pero K vale 10. ¿Sí? Esta K es la K de constante por triángulo notable. Pero esta K de acá es la K de constante de formación, ¿no? Que es 100 por X. ¿Y cuánto vale la K por triángulo notable? Vale 10. 5 por 10 es igual a 100 por X. Entonces, ¿cuánto vale la deformación? 0,5. ¿Sí? 0,5. Un medio, que es 0,5. Entonces 0,5 sería la deformación. Y recuerda que hemos colocado estas constantes para evitar poner seno o coseno de fuerza elástica, ¿no? Simplemente como sabemos que se descompone 5K la hipotenusa, 4K y 3K, se ha colocado de esa manera. ¿Listo, chicos? Entonces eso sería todo. ¿De acuerdo? Hasta luego.